Cuando la música se detuvo de golpe y los invitados miraron hacia la entrada principal, nadie entendía por qué un cordón de seguridad avanzaba con paso firme entre mesas vestidas de blanco. La pregunta era simple y brutal. Como una boda de lujo, diseñada para exhibir poder y blindaje social, se convirtió en el punto exacto donde el Estado decidió cerrar el cerco. Ese instante, en el que un festejo privado se transformó en una escena de intervención, define el alcance del operativo que hoy se analiza y explica por qué la orden llegó desde el nivel más alto del Ejecutivo y no admitía margen de error. El despliegue no fue improvisado ni reactivo. A las afueras del recinto, unidades de apoyo ya habían establecido anillos de seguridad con control de accesos, verificación de placas y bloqueo de rutas de escape previamente mapeadas. La instrucción era clara: minimizar el impacto en civiles, asegurar la evidencia y ejecutar la detención sin que el objetivo pudiera activar protocolos de fuga. La celebración ofrecía una ventaja táctica singular. La concentración de personas y vehículos, el ruido ambiente y la falsa sensación de impunidad que suele acompañar a los eventos de alto perfil reducían la probabilidad de alerta temprana. En términos operativos, el entorno era ruidoso y saturado, ideal para ocultar movimientos coordinados. La prioridad del objetivo se había elevado semanas antes. No se trataba de un golpe simbólico ni de una operación mediática aislada. La inteligencia indicaba que el individuo en cuestión ocupaba una posición de mando con capacidad de ordenar y financiar actividades ilícitas, y que su presencia en un evento público de alto costo revelaba dos factores críticos: confianza excesiva en su red de protección y una ventana temporal en la que su patrón de seguridad personal se relajaba. En el cálculo de riesgo, la boda funcionó como un imán. La probabilidad de colateral era gestionable, la oportunidad, irrepetible. Mientras los invitados intentaban comprender la interrupción, equipos especializados se distribuyeron según un plan previamente ensayado. Un grupo aseguró el perímetro inmediato del salón, otro avanzó hacia las áreas de servicio para evitar salidas no visibles, y un tercer elemento se posicionó en el estacionamiento para asegurar vehículos asociados al objetivo. Cada paso respondía a un protocolo de cateo masivo autorizado, con énfasis en la preservación de la cadena de custodia. La orden no era irrumpir con violencia indiscriminada, sino aislar, identificar y ejecutar la detención con control total del entorno. Antes de continuar, recuerda, si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal. Publicamos vídeos a diario y tu apoyo nos ayuda a seguir creando este contenido. La tensión se elevó cuando el anillo interno cerró. El objetivo fue separado del resto bajo el argumento formal de una verificación, una maniobra diseñada para evitar reacciones defensivas. En ese punto, el operativo ya había neutralizado cualquier intento de comunicación externa. Las señales móviles presentaban interferencias selectivas y los accesos inalámbricos habían sido intervenidos. La instrucción superior era impedir la difusión en tiempo real y evitar que aliados externos activaran respuestas de contingencia. El tiempo jugaba a favor del Estado. La decisión de intervenir durante la ceremonia no fue casual. En análisis previo se había detectado que el objetivo mantenía hábitos estrictos de control en su rutina diaria, con escoltas armados y rutas variables. El evento social alteraba esa disciplina. La presencia de familiares y figuras públicas generaba un escudo social que, paradójicamente, reducía la densidad de seguridad privada. Ese desequilibrio fue el punto de entrada. Desde la cadena de mando, la lectura fue contundente. El costo político de interrumpir una boda era inferior al riesgo de perder la captura. A medida que se ejecutaban las verificaciones, los equipos documentaban cada acción. Cámaras corporales activas, actas de aseguramiento en curso y un responsable legal acompañando el procedimiento. El objetivo fue informado de la orden y de sus derechos, y la escena quedó bajo control sin disparos ni forcejeos visibles. Para los invitados, el desconcierto era total. Para los operadores, el plan avanzaba conforme a lo previsto. La diferencia entre ambos mundos se medía en segundos y en procedimientos. El mensaje implícito del operativo era inequívoco. No existían espacios intocables ni eventos blindados por el lujo. La autoridad había decidido llevar la confrontación al terreno simbólico donde el poder criminal suele exhibirse. La interrupción no buscaba humillar, buscaba demostrar alcance. Y ese alcance se había construido con información precisa, tiempos calculados y una cadena de decisiones que convergían en un solo punto geográfico. Sin embargo, quedaba una pregunta abierta que los equipos conocían y el público aún no. ¿Qué error específico había cometido el objetivo para quedar expuesto en ese momento exacto? Porque detrás de cada captura de alto perfil hay una falla concreta, una comunicación mal gestionada o un patrón repetido que delata la posición. El operativo avanzaba, la detención estaba en curso, pero el verdadero detonante seguía oculto, y entenderlo es clave para comprender por qué esa noche, y no otra, el Estado decidió irrumpir en una boda para cerrar el cerco definitivo.
El perfil del objetivo no se construyó a partir de rumores ni de una imagen pública superficial, sino mediante la reconstrucción sistemática de su trayectoria, sus decisiones financieras y su manera de moverse dentro de una estructura criminal que, durante años, confundió ostentación con invulnerabilidad. Provenía de un entorno donde el ascenso no dependía del carisma, sino de la capacidad de cumplir encargos con precisión y discreción. Ese fue su primer capital. El segundo llegó con el dinero, y con él, la convicción de que el lujo funcionaba como una barrera psicológica frente a la acción del Estado. En su círculo cercano era conocido por una disciplina casi empresarial. Control de gastos, inversiones diversificadas a través de terceros y una imagen cuidadosamente diseñada para proyectar éxito legal. Vehículos de alta gama, relojes exclusivos y propiedades en zonas de acceso restringido no eran simples caprichos, sino señales dirigidas a dos audiencias distintas. Hacia adentro, consolidaban su jerarquía. Hacia afuera, buscaban normalizar su presencia como la de un empresario próspero. Esa estrategia le permitió operar durante un tiempo sin sobresaltos visibles, pero también generó una huella que, con paciencia, se volvió rastreable. El error central no fue exhibirse, sino hacerlo de manera predecible. A pesar de su aparente sofisticación, el objetivo mantenía rutinas de comunicación rígidas. Utilizaba intermediarios para las órdenes sensibles, pero conservaba canales directos para la logística financiera y los eventos sociales. Esa dualidad creó un patrón. Cada movimiento importante en su vida personal coincidía con ajustes en su estructura operativa, cambios de escoltas y desplazamientos de confianza. Para la inteligencia, esos momentos eran indicadores de vulnerabilidad. La boda fue el ejemplo más claro. La organización del evento implicó pagos, contrataciones y coordinaciones que no pudieron ocultarse del todo. Proveedores, seguridad privada, locaciones y transporte generaron una red de interacciones que se extendió más allá de su círculo habitual. Aunque se utilizaron testaferros y empresas fachada, los cruces de información revelaron coincidencias temporales y geográficas con otros movimientos bajo observación. El objetivo asumió que el carácter íntimo del evento reduciría el interés institucional. Fue una lectura equivocada. Su posición dentro de la estructura criminal tampoco era marginal. Tenía capacidad de decisión sobre rutas, distribución de recursos y resolución de conflictos internos. No era un ejecutor aislado, sino un nodo. Eso lo convertía en una pieza prioritaria, no solo por lo que hacía, sino por lo que sabía. La acumulación de poder lo llevó a relajarse en un aspecto clave: la compartimentación. Personas que no debían conocer detalles logísticos terminaron accediendo a información sensible, especialmente en contextos sociales donde la vigilancia se diluye. A nivel personal, cultivaba una imagen de control absoluto. Su entorno describía a alguien que rara vez improvisaba y que desconfiaba incluso de aliados cercanos. Esa misma rigidez lo volvió predecible. Horarios constantes, preferencias fijas y un círculo social que se repetía. La inteligencia no necesitó infiltrarse profundamente para entender sus hábitos. Bastó con observar con persistencia. Cada aparición pública reforzaba un patrón que, con el tiempo, se convirtió en una guía operativa. El contraste entre su vida privada y su rol criminal también jugó en su contra. La necesidad de legitimación social, de ser visto como alguien respetable, lo empujó a eventos donde la exposición era inevitable. La boda no fue una excepción, sino la culminación de una serie de decisiones orientadas a consolidar estatus. En ese intento de normalización, bajó la guardia en el único terreno donde no debía hacerlo: la trazabilidad de sus movimientos. Para cuando el evento se confirmó, el objetivo ya estaba completamente mapeado. No solo su identidad y jerarquía, sino sus reacciones probables ante una intervención. Se sabía que evitaría la confrontación directa, que intentaría ganar tiempo y que confiaría en que el entorno social lo protegería. Ese cálculo psicológico fue integrado al plan. La captura no dependía de sorprenderlo con fuerza, sino de colocarlo en una situación donde todas sus opciones estuvieran cerradas. Lo que el objetivo nunca percibió fue que su mayor fortaleza, la red que había construido, también era su principal debilidad. Cada vínculo dejaba rastro, cada celebración abría una ventana, cada comunicación rutinaria sumaba una pieza más al rompecabezas. Cuando decidió formalizar su imagen pública con un evento de alto perfil, no estaba celebrando una victoria personal, sino marcando el punto exacto donde todas esas piezas encajaban. Y mientras brindaba rodeado de lujo, la maquinaria que había pasado meses observándolo ya había avanzado al siguiente nivel, uno donde la tecnología y la vigilancia técnica empezarían a hablar con más claridad que cualquier testimonio humano. La transición al siguiente nivel no fue visible ni ruidosa, pero sí decisiva. A partir de ese punto, el caso dejó de depender de observación humana y entró en el terreno de la inteligencia de señales, donde cada interacción digital, cada desplazamiento y cada intento de ocultamiento se convierte en un dato medible. El objetivo creía haber blindado sus comunicaciones con capas de intermediación y dispositivos alternos, pero el problema no estaba en un mensaje específico, sino en el conjunto. La suma de hábitos tecnológicos genera una firma, y esa firma fue identificada con claridad. El monitoreo comenzó con la correlación de metadatos.
No se buscaban contenidos explícitos, sino patrones de conexión, frecuencias de uso y coincidencias temporales entre dispositivos aparentemente inconexos. Líneas registradas a nombre de terceros, teléfonos de prepago y aplicaciones cifradas mostraban una sincronía constante en momentos críticos. Cuando una operación logística se activaba, ciertos dispositivos cambiaban de estado casi al mismo tiempo. Esa repetición no era casual. Para los analistas, era una huella operativa. La geolocalización fue el siguiente paso. A través de órdenes judiciales y cooperación técnica, se establecieron perímetros virtuales alrededor de zonas de interés. El objetivo no aparecía directamente en los registros, pero su entorno sí. Escoltas, asistentes y enlaces financieros compartían trayectorias que convergían con regularidad. Al superponer esas rutas con eventos relevantes, surgió un mapa dinámico de desplazamientos que permitía anticipar movimientos con un margen de error mínimo. La boda, en ese contexto, no fue una sorpresa, sino una confirmación. La vigilancia encubierta complementó los datos técnicos. Equipos especializados validaron en terreno lo que las señales indicaban. Entradas y salidas, tiempos de permanencia, cambios de vehículo y ajustes de seguridad privada fueron documentados sin interacción directa. La información no se acumulaba de forma aislada, se integraba en un sistema que cruzaba señales, imágenes y registros financieros. Cada capa reforzaba a la otra. Cuando surgía una discrepancia, se ajustaba el modelo. El objetivo, sin saberlo, estaba siendo observado desde múltiples ángulos. Un punto clave fue la intervención selectiva del espectro de comunicaciones durante pruebas controladas. En momentos específicos, se aplicaron restricciones técnicas limitadas para observar reacciones. El resultado fue consistente. Ante una mínima alteración en la conectividad, ciertos dispositivos alternaban rutas de conexión y activaban canales de respaldo. Ese comportamiento confirmaba la existencia de una arquitectura de comunicaciones diseñada para contingencias, pero también revelaba sus nodos críticos. La redundancia, lejos de protegerlo, multiplicó las oportunidades de detección. El análisis de tráfico de datos permitió identificar ventanas de mayor actividad, especialmente en horarios nocturnos y previos a reuniones sociales relevantes. Aunque los contenidos permanecían cifrados, la intensidad y duración de las conexiones ofrecían información suficiente para inferir coordinación. En paralelo, se rastrearon pagos digitales asociados a logística y seguridad. Ninguno era concluyente por sí solo, pero juntos construían una narrativa técnica sólida, apta para sustentar decisiones operativas de alto riesgo. La confirmación final llegó con la triangulación de señales en días previos al evento. Dispositivos vinculados indirectamente al objetivo comenzaron a concentrarse en la zona del recinto con antelación inusual. Ajustes en la seguridad privada, pruebas de sonido y ensayos logísticos generaron picos de actividad que coincidían con desplazamientos del núcleo cercano. Para la inteligencia, ese patrón validaba la hipótesis central. El objetivo estaría presente, con movilidad reducida y con su red operando en modo social, no defensivo. Con ese nivel de certeza, la operación dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una ejecución programada. La información técnica permitió definir horarios, rutas de acceso y puntos de control con precisión quirúrgica. No se trataba de reaccionar a una aparición fortuita, sino de intervenir en un escenario donde cada variable había sido medida. La SIGINT no solo indicó dónde estaría el objetivo, sino cómo se comportaría su entorno ante una intervención. Cuando se autorizó el despliegue, los sistemas ya estaban preparados para una neutralización silenciosa de comunicaciones. La prioridad era impedir coordinación externa sin afectar a terceros más allá de lo estrictamente necesario. Esa capacidad técnica marcó la diferencia entre un operativo controlado y un escenario caótico. La inteligencia de señales había cumplido su función, reducir la incertidumbre a un nivel aceptable para actuar. Lo que seguía ya no dependía de algoritmos ni de análisis en pantallas. A partir de ese momento, el caso entraba en la fase donde la planificación se convierte en movimiento y los datos en acción directa. El escenario estaba definido, el objetivo localizado y las contingencias previstas. Solo faltaba ejecutar el plan en el terreno, sabiendo que cualquier error, por mínimo que fuera, tendría consecuencias inmediatas. La ejecución comenzó sin anuncio previo y con una sincronización calculada al segundo. Los equipos ya estaban en posición cuando se dio la señal final, una confirmación técnica que validaba que el objetivo se encontraba dentro del perímetro definido y que las condiciones externas no habían variado. El primer movimiento fue el cierre efectivo del anillo externo, con controles visibles que funcionaban como disuasión y filtro. No era una demostración de fuerza gratuita, sino una medida para estabilizar el entorno y evitar desplazamientos no autorizados mientras el núcleo del operativo avanzaba. En el interior, las unidades asignadas se movieron con perfil bajo. Vestimenta acorde al evento, identificación discreta y comunicación interna por canales cerrados. El objetivo no debía percibir una amenaza hasta que todas las salidas estuvieran aseguradas. Los accesos secundarios fueron bloqueados de manera silenciosa, y el personal del recinto fue instruido para permanecer en áreas controladas. Cada indicación se dio con lenguaje técnico y preciso, reduciendo el margen de interpretación y reacción emocional. El momento de contacto se produjo cuando el equipo designado se aproximó con el pretexto de una verificación administrativa. La maniobra estaba diseñada para aislar al objetivo sin generar alarma colectiva.
En cuestión de segundos, se confirmó la identidad, se aseguró el control físico y se comunicó la existencia de una orden válida. No hubo resistencia activa. El entorno social, que minutos antes funcionaba como un escudo simbólico, se convirtió en un factor neutral. Nadie sabía cómo reaccionar, y esa pausa fue determinante. De forma paralela, otros equipos ejecutaron el cateo autorizado. Vehículos asociados fueron inspeccionados, dispositivos electrónicos asegurados y áreas específicas del recinto documentadas. Todo se realizó bajo supervisión legal directa, con registro continuo de cada intervención. La prioridad no era solo la detención, sino la recolección de elementos que permitieran ampliar la investigación sin comprometer su validez judicial. La escena se manejó como un espacio sensible, no como un espectáculo. El perímetro interno se mantuvo estable mientras se procedía a la extracción. El objetivo fue trasladado por una ruta previamente despejada, evitando puntos de concentración y posibles interferencias externas. La coordinación con unidades de apoyo permitió un desplazamiento rápido y sin exposición innecesaria. En ese trayecto, las comunicaciones permanecieron bajo control, garantizando que la noticia no generara respuestas inmediatas por parte de terceros. Una vez fuera del recinto, la operación entró en su fase de consolidación. Se verificó nuevamente la identidad, se aseguraron los elementos incautados y se confirmó que no existían incidentes colaterales. Para los operadores, el éxito no se medía en la sorpresa generada, sino en la precisión del cumplimiento. Cada protocolo había sido ejecutado conforme al plan, y cualquier desviación fue documentada para evaluación posterior. Lo que quedó atrás fue un evento interrumpido y una narrativa pública inevitable. Pero para la estructura operativa, el foco ya estaba en el siguiente paso. La captura no era el final, sino el inicio de un proceso más amplio. El objetivo, que durante años había operado con la convicción de controlar su entorno, ahora entraba en una dinámica completamente distinta, donde cada movimiento estaría regulado y cada privilegio eliminado. Mientras los equipos se retiraban y el recinto recuperaba una apariencia de normalidad forzada, el mensaje institucional ya estaba implícito. La ejecución había demostrado que la planificación técnica, sostenida por inteligencia y disciplina operativa, podía imponerse incluso en escenarios diseñados para exhibir poder y control social. Y aunque la intervención había concluido sin violencia visible, el impacto real apenas comenzaba, porque el siguiente destino del objetivo no era una celda ordinaria, sino un sistema concebido para borrar cualquier rastro de influencia. El traslado marcó una ruptura inmediata con todo lo que el objetivo había conocido hasta ese momento. No hubo escalas innecesarias ni exposición pública prolongada. El procedimiento siguió un protocolo de máxima seguridad diseñado para impedir cualquier intento de interferencia externa. Custodia reforzada, rutas variables y coordinación permanente entre unidades garantizaron que el desplazamiento se realizara sin filtraciones ni desvíos. Desde el primer minuto, el control ya no estaba en manos del detenido, sino en un sistema que no negocia ni improvisa. El ingreso al centro de máxima seguridad fue metódico y despersonalizado. Identificación biométrica, verificación de antecedentes, registro corporal completo y asignación inmediata a un régimen restrictivo. Cada objeto personal fue retirado, catalogado y almacenado conforme a norma. El objetivo pasó de un entorno donde su nombre abría puertas a uno donde solo importaba un número y un expediente. El cambio no era simbólico, era operativo. El sistema está diseñado para eliminar jerarquías informales y cortar de raíz cualquier intento de influencia. El proceso de adaptación fue inmediato y sin concesiones. Comunicación limitada, contacto externo estrictamente regulado y movimientos internos bajo supervisión constante. No existía margen para reproducir dinámicas de poder previas. Las rutinas eran fijas, los horarios inalterables y las interacciones mínimas. El mensaje era claro: dentro de ese régimen, el control absoluto pertenece a la institución. La figura que había acumulado mando y recursos quedó reducida a un individuo sometido a reglas que no podía modificar. El entorno físico reforzaba esa realidad. Espacios funcionales, vigilancia permanente y ausencia total de elementos que permitieran ostentación o privilegio. Cada decisión estaba orientada a neutralizar liderazgo, aislar capacidades de coordinación y prevenir cualquier forma de organización interna. El objetivo, acostumbrado a gestionar redes complejas, se encontró en un escenario donde incluso las decisiones más básicas estaban predeterminadas. La pérdida de poder no fue gradual, fue instantánea. Con el ingreso consolidado, la atención institucional se desplazó al análisis del impacto. La captura no solo desarticuló una pieza clave, sino que envió una señal directa a estructuras que aún operaban bajo la lógica de la impunidad social. La interrupción de la boda, el cateo masivo y el traslado inmediato demostraron que los espacios de exhibición ya no funcionan como refugio. La estrategia había cambiado de forma definitiva. En términos de seguridad nacional, el operativo confirmó la eficacia de una doctrina basada en inteligencia previa, intervención quirúrgica y control posterior absoluto. No se trató de una reacción impulsiva, sino de una secuencia diseñada para reducir riesgos y maximizar resultados. La caída del objetivo alteró equilibrios internos, forzó reacomodos y expuso vulnerabilidades que antes se consideraban protegidas por el dinero y el estatus. El cierre del caso no está en la detención, sino en lo que representa. La narrativa del poder criminal asociado al lujo y a la normalidad social fue interrumpida de manera frontal.
La lección es técnica y directa. Ningún evento, por exclusivo que sea, garantiza invisibilidad. Cuando la inteligencia converge con decisión política y ejecución disciplinada, el margen de maniobra se reduce a cero. Para quienes observan desde fuera, queda una pregunta inevitable sobre cuántas estructuras similares aún creen estar a salvo. Para el sistema, la respuesta es operativa, no discursiva. El precedente ya está establecido. Y entender cómo se construyó, desde el primer dato hasta el último registro, es clave para comprender por qué este tipo de intervenciones no son excepciones, sino parte de una estrategia que continúa avanzando, sin anunciarse, hasta el siguiente punto de ruptura. El análisis final no se centra en la espectacularidad del operativo ni en la interrupción de un evento privado, sino en la secuencia completa que lo hizo posible y en sus efectos inmediatos y a mediano plazo. La detención no fue un golpe aislado, fue la materialización de una lógica de seguridad que prioriza la desarticulación de nodos estratégicos por encima de confrontaciones abiertas. Al neutralizar a un mando con capacidad operativa y financiera, el impacto se multiplica más allá del individuo y alcanza a toda la red que dependía de sus decisiones. En los días posteriores, los indicadores comenzaron a reflejar el efecto dominó. Canales de comunicación quedaron inactivos, flujos de recursos se interrumpieron y surgieron disputas internas por el control de espacios que antes estaban centralizados. Esa fragmentación es uno de los objetivos principales de este tipo de intervenciones. Un liderazgo removido en condiciones controladas genera incertidumbre y obliga a cometer errores a quienes intentan llenar el vacío. Desde el punto de vista institucional, ese escenario es manejable y predecible. La operación también consolidó un mensaje hacia dentro del aparato de seguridad. La coordinación entre inteligencia, unidades tácticas y respaldo legal demostró que es posible ejecutar acciones de alto riesgo sin recurrir a la improvisación ni a la fuerza excesiva. Cada fase, desde la recolección de datos hasta el régimen de reclusión, respondió a un diseño único. Esa cohesión reduce costos operativos, limita daños colaterales y fortalece la legitimidad de las acciones frente a la opinión pública. En términos estratégicos, el caso redefine la relación entre visibilidad social y seguridad criminal. Durante años, el lujo y la normalización fueron utilizados como capas de protección. Este operativo dejó claro que esas capas ahora funcionan como puntos de exposición. Eventos públicos, celebraciones privadas y demostraciones de estatus ya no son zonas grises, sino escenarios plenamente observables. La ventaja simbólica se ha invertido. El cierre no es una promesa ni una declaración política, es una constatación técnica. La capacidad del Estado para identificar, aislar y neutralizar objetivos prioritarios ha evolucionado. La combinación de inteligencia de señales, análisis de comportamiento y ejecución disciplinada reduce el margen de maniobra de quienes aún creen operar fuera del alcance institucional. El caso analizado es una muestra concreta de ese cambio de paradigma. Para quien escucha este análisis, la clave está en comprender el proceso completo, no solo el resultado. Cada captura de alto impacto es el final visible de una cadena silenciosa de decisiones, datos y movimientos coordinados. Seguir entendiendo cómo se construyen estas operaciones permite leer mejor lo que ocurre cuando el poder criminal pierde su principal ventaja, la ilusión de control. Y esa pérdida, más que cualquier imagen, es el verdadero punto de quiebre que define la nueva etapa de la seguridad.